seguramente los chicos que estaban hablando también tienen que tener el mismo idioma, no tener vergüenza de las experiencias que ellos han tenido para poder estar ayudando a los demás. Y evidentemente el idioma llega, porque no tiene que haber un idioma ni estructurado ni tampoco religioso, pero sí hablar. Estábamos hablando de que hubo un Dios que produjo los cambios. Vamos a ver el tema del aislamiento. Cuando Dios indicó que el hombre no podía estar solo, dijo que le iba a poner ¿qué cosa? Compañía adecuada. A nosotros, como ministerio, como nos ocupamos fuertemente de las adicciones, nos debe poner una compañía adecuada en el liderazgo. Nos tiene que poner compañía adecuada para recibir a la gente que va a entrar con determinada problemática, que probablemente en otro lado no sean bien recibidos. Que todo esto, a mí siempre me conmovió las situaciones de que dije, se le piden los borrachos y los adictos más de esos que los pastores cuando llegaban a las campañas, yo veía que los pastores iban para un costado. ¿Quién le caía? Los borrachos, los drogadictos, así medio dados muy sucios, a él se le pegan todos estos. Y para mí es un honor. ¿Saben por qué? Porque a Cristo se le pegaba, los gadarenos se le pegaban, los desconsolados se le pegaban las prostitutas y las mujeres menstruosas. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad de oírlos y la capacidad de recibirlos. Entonces, tenemos que saber que esas cosas no deben producir un cimbronazo en nosotros, que eso es lo que va a ayudarnos a generar una visión distinta. Vamos a ver el primer punto, que es que en el aislamiento lo primero que el enemigo va a tratar de hacer es tratar de aislarme de la gente de fe. Y la gente de fe es gente que me va a poder ayudar. Y vamos a ver, conocemos gente que no se congrega, que muchas veces dicen que creen, por ejemplo, en Dios. No, yo leo la Biblia, pero yo no me quiero acercar a ningún centro cristiano ni nada que se le parezca. Esto es normal. Vamos a ver que científicamente está probado que las personas que se aíslan, que se separan, son más proclives a la demencia y a los estados depresivos. Esto es una cosa que tomé de una persona que se aísla va a tener 78% más de necesidad de entrar en posiciones de depresión o en posiciones de qué cosa. En posiciones de violencia, en posiciones de caída y en posiciones de demencia de la mente. Yo, para que no se asusten, decir que todo estado adictivo genera demencia. Lo que pasa es que la gente no entiende, porque la demencia tiene que ver con desequilibrio, no es así solamente. Entonces, todo desequilibrio que se genera puede ser un aislamiento. Un aislamiento es un desequilibrio. Entonces, es proclive a estos estados de demencia. Vamos a ver que estas personas ahí y también van a tener, así como son proclives a la depresión y son proclives a la demencia, al desequilibrio, son proclives a que su sistema inmunológico decaiga. Entonces son proclives a enfermarse de todas las cosas que tienen que ver con las itis, las prostatitis, todo lo que tiene que ver con las gastritis, todo porque trabaja permanentemente su sistema inmunológico, trabaja. Y vamos a tener los que tenemos cierta inclinación a determinadas enfermedades, por ejemplo, generacionales, esto va a estar acompañado mal. Vamos a ver que las personas que se aíslan pueden tener tres características. Una puede ser la gente tímida. La gente tímida que vive dando un examen, pareciera que vive dando un examen. Tienen un profundo temor a ser rechazadas. Entonces, aparte, tienen un profundo temor a hacer el ridículo. Esa lucha se produce en la mente. No, a ver si es ridículo, a ver si soy desoportuna, a ver si... Entonces, ese proceso de la mente empieza a generar un desequilibrio. Y permanentemente van a pensar, ¿qué va a pensar este que me está viendo? A ver si... ¿no? Entonces empieza todo ese vaivén adentro de la mente. Unas pueden ser las personas tímidas, otras pueden ser las personas reprimidas,
no le enseñaron a conectarse ni a compartir. Porque fuimos criados en ambientes donde no, acá este no entra. Vos, cuidado, no te vas asociando y no van a andar recibiendo a tu borracho. Entonces, vos no te vas a acercar a esto. Una cosa es que a una mujercita, la mamá, era cuestión natural, pero hubo varones que fueron formados así. Vos no te acercas a esto y con esto. Entonces, vivían aislados de una cantidad de informes que los debían vivir de una manera natural. Vamos a ver que estas personas que son reprimidas se viven enojando para adentro, se viven lastimando para adentro y van a tener siempre profundas dificultades para estar en grupo y profundas dificultades para compartir con gente. Por eso, una de las cosas que primeramente se hace cuando salimos, empezamos este tipo de seminarios y cosas afuera, se les va haciendo probar. Yo lo escuchaba a Marcos que decía, yo jamás creí que iba a poder hablar delante de gente y mucho menos que iba a ser de bendición a otros. Y fue terrible cómo llegaba por su juventud, por la experiencia que él había tenido con el Paco, cómo él podía llegar. Entonces vamos a ver que lo primero que se rompe es el miedo de la reprensión. Otra de las cosas tiene que ver cuando las personas son heridas. Vamos a ver, cuando la persona es herida no quiere partir con nadie. ¿Por qué? Porque fue herida, porque está lastimada, porque tiene miedo. Entonces vamos a ver que va a estar acercada a un proceso de individualismo que lo va a llevar otra vez ¿a dónde? A ese proceso de aislamiento. Entonces vamos a tener que las personas tímidas, las personas reprimidas y las personas heridas. Esto es lo que se trata. Debemos tratar aún como ministerio de producir la apertura. Porque en el aislamiento, vieron que cuando ustedes hicieron el seminario de adicciones, dice que una de las cosas que produce la adicción es aislamiento y subjetividad. Porque el que está aislado va a ver siempre las cosas a su manera, no lo va a vivir de una manera integrada. Una de las cosas que va a generar, habíamos dicho, que iba a generar, es que la persona que vive aislada va a tratar siempre, el enemigo va a tratar de aislar en esa persona la capacidad de desarrollar el sueño que esa persona tiene. Entonces, lo primero, si vos tenés un sueño, el enemigo lo primero que tratar de hacer es apagar el sueño que vos tenés. No, porque yo el sueño que tiene que ver con crecimiento. El sueño que tengo que ver tiene que ver con un montón de cosas. Y yo me atrevía cuando lo escuchaba a Patri y decía, Dios no le va a pagar el sueño para lo que la formó. Porque tampoco de los hijos, si le dio 9 hijos, ya le dio congregación propia. Entonces en un momento le va a dar lo que le dio a Moisés, cuando le dijo, ahí toma, sopló y fueron 70 a acompañarlo en toda esa labor. Se mencionan mucho María, Aarón, Nur, son los que se conocen, pero ellos estaban dentro de esos 70 y le había sido puesto el mismo espíritu. ¿Cómo? Cuando estaban reunidos en Pentecostés, abrieron los 120 y los 120 recibieron el Espíritu del Señor. Entonces salieron a hacer lo que el Señor les había mandado. Eso es lo que vamos a tratar todo en el proceso. Les digo que todas las cosas a mí me encantan. Yo soy una apasionada de la palabra. Entonces sé que les voy a transmitir la pasión de lo que hizo Pablo en Galacia, de lo que hablaba. Cuando él no estaba, cómo les hablaba y cómo los llevaba a los Gálatas, porque les explicó y les hacía salir de la estrechez de la mente para que tengan una mente amplia, conforme el Señor se lo había mandado a él. Y siempre lo acompañaban hombres preciosos que él, mientras iba caminando en su ministerio, los iba criando, hasta que después los soltó, como fueron Timoteo, Tito y todos los discípulos que también acompañaron el ministerio de Pablo. Hermanos, los sueños son siempre importantes porque hay que conquistarlos. Y los sueños activan la verdadera naturaleza y el ser de una persona que tiene ansias de conquistar. ¿Y qué ansia más linda si vos tenés ganas de conquistar familia?
de conquistar la visión de que vas a trabajar, voy a tener ministerio en familia, voy a tener ministerio, vamos a ser más de uno, no vamos a ser, no voy a ser solo un mediocre caminando por ahí. Yo en la barca de los domingos le decía a los chicos que ellos tienen que pedir, no pidan quiero esta mujer, sino que Dios les acondicione la mujer conforme los sueños que Él tiene preparados para cada uno, y conforme el varón conforme Él tenga preparado para cada uno. Hermanos, cuando Dios puso a Adán y a Eva la tierra, no lo puso para que estén cantando salmos ni toquen el arpa. Eso estará reservado en el cielo. Los puso para que gobiernen, para que tengan autoridad. Les dijo, id y fructificad. Y cuando el Señor en el libro de Mateo nos manda la gran comisión, dijo, vayan, hagan discípulos en mi nombre, bautícenlos y enséñenles. ¿Qué cosa? Autoridad, para que gobiernen, para que caminen, para que puedan hollar serpientes y escorpiones, y para que sepan que ninguna fuerza del mal los dañará. Para eso nos puso. Entonces dijo, y ninguna fuerza del mal les iba a hacer mal. Y cuando Adán y Eva los puso en el huerto del Edén, les dio, ¿qué cosa dijo? Les dio señorío. Les dio potestad, les dio autoridad. Entonces no se concibe padre sin autoridad sobre los hijos, madre sin autoridad sobre los hijos. Este es el fuerte de nuestra institución. Porque ¿cómo se recupera? Un loco con 40 y pico de años de alcohol, uno con 23 años de droga, ¿cómo se recupera? Si vos no le ponés señorío de Cristo al frente. O venir a decirle, no, mirá, dejá, tenés compasión todavía. Si el neno la no quiere venir, dejá. Señorío es gobierno sobre lo que vos estás. No te puso para que seas juguete de tu hijito o de tu hijita. No te puso para que vivas la casualidad, sino que generes gobierno y señorío en el seno de tu propia familia. El aislamiento que el enemigo va a tratar de poner es sacar el sueño de la familia. Pero yo quiero que sepas en esta mañana que si vos llegaste al camino del Señor y Jesucristo quiere guiar tu vida, lo primero que va a poner y lo primero que va a recuperar es la autoridad sobre lo tuyo. Y no te va a dejar para ser manipulado por por aquel, o porque la mamá no quiere que vaya o que... No. Dios va a colocar señorío. Lo primero que restaura es el señorío. Lo primero que restaura es el mandato que te mandó. Te dio 2 hijos preciosos, bueno, ahora te dijo, andá, fructificá. Y señorío, y goberná, no para que sí todo sin gobierno. Entonces vamos a ver que el enemigo, cuando quiere truncar el sueño de la familia, quiere truncar ¿qué cosa? Primeramente va a tocar la autoridad. Entonces hay gente que cree, acá el tema autoridad no se habla, el tema autoridad no se pregunta. Y ahora empieza el orden. El orden, sométase toda persona a la autoridad puesta por Dios. ¿Y qué dijo? Que el varón es cabeza de la familia y las mujeres debíamos estar sujetas. Sujeta no quiere decir sometida. Sujeta quiere decir conforme el sueño de Dios, colaborando en la administración, colaborando en el ejercicio de la autoridad junto al compañero. Pero tampoco quiere decir, y esto va contra los principios muchas veces de nosotras como mujeres, que la mujer debe gobernar la casa y el hombre, sí, ahí te traje la plata, toma. Entonces la mujer llega con la lengua acá. Pero los desórdenes es lo primero que el Señor saca de la familia. Porque el gobierno, la cabeza, esta institución fue fundada y la cabeza
nos enseñó qué es el varón. Cuando estos órdenes están tergiversados y porque el varón se drogó, salió desoportuno, corrió, bueno, lo tomó la mujer, pero está mal, porque el varón es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, si esa cabeza se encierra mirando televisión y mirando como nosotros pasamos en los grupos de autoayuda, ¿no? y se encierra detrás de la cabeza y dice, ahí está, viejita, el sueldo, y te alcanza bien, y si no también, entonces, pero no ejerce autoridad sobre los hijos, está entregando al señorío. En este caso nosotros atendemos gente, criaturas que viven respecto de la droga. ¿Por qué? Porque los padres fueron los que entregaron el señorío. Y lo primero que Dios restaura tiene que ver con el señorío. El señorío tiene que ver con gobierno. Otra de las cosas, una persona, por ejemplo, que se aísla del sueño, cuando permite que la autocomisión o la lástima empiece a inundar. Pobrecito, ¿cómo lo voy a dejar? Si al fin y al cabo estás en el papá, estás en la mamá, tiene tan poca presencia los padres, entonces usurpo un lugar que no corresponde. Y encima me la doy de que tengo lástima. Ahí yo quiero avisar, estoy poniendo una imagen equivocada en la vida de esas, por ejemplo, de alguna criatura. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener cuidado, porque estamos enfrentándonos no a una autoridad humana, sino a la autoridad de Dios. Otra de las cosas que el diablo va a tratar de hacer es va a tratar de aislarme de todo lo que tenga que ver presencia de Dios. Mucha gente no quiere saber nada de Dios. ¿Saben por qué? Porque pasaron cosas muy dolorosas y quedaron grabadas. Nosotros hemos aprendido, por ejemplo, que hubo gente que desde el cristianismo ha hecho mucho daño. Yo otro día, acá se había suscitado un incidente con ese plan. Para colmo, estamos comiendo una carne de oferta que era una carne dura, que yo viví un proceso en el tema de la masticación. Y se suscita el bendito problema de estas mujeres, pero por encima de todo, yo era como que me resistía a ver ese programa porque sabía que era verdad. Y dije, el programa que pasaba el miércoles con respecto a un grupo evangélico sectario que con el tema de unas cosas muy feas, decía, y pensar que es cierto, Señor, qué vergüenza que podemos sentir los que trabajamos tantos años en tus cosas, y que nosotros vamos y nos encontramos como nos pasó el otro día, que nos encontramos, llamaba a una mujer, muy bien colgada, y dijo, me dijo mi nena, que pasaron tantas cosas, cuando pasaron tantas cosas, dice, que ustedes estaban ahí en la que tenían del colegio, y cuando vino le dijo, otra vez estás borracha, mamá. Fue testimonio de ella que vino a hablar. Dijo que iba a venir martes, ¿no? Y dice, otra vez estás borracha, mamá. No estoy borracha, hija, le dijo. Ah, entonces estás de resaca de ayer, le dijo la hijita. 12 años. ¿Y saben que lo mejor, lo que más me gustó? Que me dijo, ¿sabe por qué yo, señora? Porque es la primera vez que mi hija me hace sentir vergüenza de lo que soy. Ahora, ustedes imagínense cómo Dios aísla, porque cuando la mujer me contaba por teléfono, yo me imagino que muchas veces se haber propuesto no tomar más, para que sus hijos adolescentes no la vean borracha y desequilibrada. Y sin embargo, el vicio podía más. Entonces, lo primero que el enemigo trató de hacer aún en esta mujer fue aislarla de todo lo que podía hacer ayuda. Y cuando el enemigo nos aísla, a veces nos aísla por la gente misma nos rodea. Otra de las cosas que va a pasar es que va a tratar de aislarme de mí mismo. Yo voy a hacer esto, yo me voy a proponer, los chicos acá durante la semana tienen una ardua tarea, voy a proponer hacer esto, desarrollan, algunos lo anotan, esperando alguna cosa que van a vivir, por ejemplo,
con sus hijos. Y yo me atrevo a tocar el tema de Benito. Porque hay gente que le va a tener lástima a la que no venga. Porque vos cometiste culpa. Pero ¿sabés lo que dice la palabra? ¿Quién los condenará si Cristo es el que murió? ¿Quién los condenará si Cristo es el que murió? El que murió y que también resucitó. Y te está preparando para el momento doloroso que aún vivís. Entonces, una de las cosas que se le enseña en este lugar es que no puede perder el gobierno y el señorío, que lo perdió porque su adicción lo llevó. Pero también se le enseña que se debe parar conforme a la restauración y la recuperación de lo que Cristo está haciendo. Y nada tampoco lo puede manipular de afuera, ni siquiera su hija, ni siquiera su familia. Y todo este tema empieza a ser álgido para nosotros. Pero es el mensaje, si no yo no creería en la recuperación y en la restauración. Entonces yo tengo que tener lástima. Porque si todavía tiene la fuerza de condenación, tiene que tener la fuerza de llegar a Cristo, que es el único que lo va a recuperar, el único que lo va a restaurar y el único que va a hacer que su hija en algún momento flexione, deje el espíritu de odio que la gobierna y en algún momento se acerque. Sé que esto es duro y va a separar toda la lástima que rodeó a esa muchacha y toda la lástima que me rodeó a los entornos, que fue lo que va a separar, porque también tienen que ver en una adicción sin solución. Porque ¿qué solución generaron? ¿Los acercaron a la presencia de Dios o los acercaron a un mundo de conveniencia? Todo este tipo de cosas es donde empiezan las cascaritas empiezan a caer. Entonces vamos a tener que todo esto Dios empieza a ordenar, empieza a colocar señorío. Porque antes sí, era un borracho, drogadicto, sucio y ¿qué más? Manipulador. Y ahora de a poco Dios está sacando, porque empieza a poner señorío. Por eso Él y te toca y te emociona. Entra, te toca y te rompe. Porque ¿quién te condena si Cristo es el que murió? Cristo es el que murió por vos. Él es el que te va lavando. Y es verdad, cuando hay lágrimas hay lavamiento. Cuando hay lágrimas hay purificación. Cuando hay lágrimas, ¿qué hay? Limpieza. Y empieza a limpiar. Otro de los puntos, algunos están que me miran. Otro de los puntos es que dice, Dios va a tratar el espíritu de aislamiento. El aislamiento va a tratarme de mí mismo. Quiero caminar para un lado y el aislamiento va a producir una cantidad de cosas, de generación alrededor que me va a empezar a separar de lo que yo quiero, yo ansío, yo pienso, y llegó el viernes o llegó el jueves una llamadita. Algunos están que me miran. Otro de los puntos es que dice, Dios va a tratar el espíritu de aislamiento. El aislamiento va a tratarme de aislar de mí mismo. Quiero caminar para un lado y el aislamiento va a producir una cantidad de cosas, de generación alrededor que me va a empezar a separar de lo que yo quiero, yo ansío, yo pienso, llegó el viernes o llegó el jueves, una llamadita, no te los mando. Entonces el otro, yo le había preparado tantas cosas para compartir el fin de semana, iba a preparar este juego para ver cómo voy a integrar. ¿Cómo voy a integrar a los chicos de esta manera? ¿Qué pasa? Va a tratar de aislarte de vos mismo, de todas las cosas. ¿Sabés cómo te aísla cuando decís, bueno, no me importa, otro día va a ser? Porque va intentando aislarte de la esperanza que Cristo ha puesto en tu vida. Gente esquizofrénica, ¿sabés qué? Gente esquizofrénica que está dividida. Gente que dice, y yo soy así, me van a tener que aguantar y soportar.
que el amor todo lo puede, vio pastora, se le olvidó decirme uno el miércoles. Entonces, todo lo puede, todo lo va a esperar, ¿vio? ¿Sabés cómo cobró? Porque no es así. Que no es a tu manera, es a la manera del Señor sobre la tierra y de los cielos. Soberano, que me hizo sentar en lugares celestiales y me dio vida cuando era una violenta transgresora, me dio vida juntamente con Cristo y me hizo sentar en los lugares celestiales. En ese mismo lugar, intentando hacer sentar a vos. El tema es el desorden y el orden de valores podamos tener. El apóstol Pablo hace, ya lo vamos a ver cuando estemos trabajando con todo este tema, cita en determinado momento, dice, hombres perversos que maquinan en las bipolaridades, en las visualidades de las cosas del demonio, y son manchas que efectúan la paz, dice Judas. Miren cómo se refiere, son manchas que efectúan ágapes en el medio de los senos mismos de las propias familias. Que tienen una identidad dividida. Yo los aliento, los que tengan ganas, esfuércense. Hay una barca de 19 a 21, es una barca que trata el tema de los que estamos enfermos, los que estuvimos enfermos de identidad. Cada uno anótese lo que pueda, pero no detengan estas cosas. Hermanos, la gente exitosa es la que siempre va a ver conectarse con otros y va a romper toda forma de aislamiento. Porque los que todos aprendimos a respetar y a llevar los sueños de Dios, vamos a empezar a conectarnos como Moisés con sus 70, como el Señor con sus 120. Y va a dejar ese espíritu de división que lo acompañó a lo largo de toda la vida. Y cuando viene una gran sequía, esto Norma está por primera vez, Julieta, se me hizo lío porque eran como 9 hermanas que venían así chiquititos todos. Saben que cuando hay una gran sequía en la vida de las personas es porque hay promoción de Dios. Así que si están viviendo sequías en su vida, se viene una gran promoción de Dios. Y en esa gran promoción Dios te quiere dar. Te quiere promocionar a otro nivel. Y si estás viviendo una gran sequía que está cerrando, intenta cerrar la prosperidad, es porque Dios está trayendo algo. Se está permitiendo muchas veces, no la sequía para que te formes, sino la sequía para permitir la promoción de tu vida a otro nivel. Porque en ese nivel no te quiere más, te quiere llevar a otro nivel. Viene un ascenso terriblemente grande en tu vida. Saben que cuando la reina de Saba, yo les comento siempre, estaba en una oportunidad, estaba aislada y tenía unos fuertes ataques de depresión la mujer. Y había escuchado de un gran sabio que sanaba a Salomón. Pero antes hubo un padre como el rey David, yo lo cuento siempre, que cuando Salomón tenía 11, 12 años le puso la mano sobre la cabeza y le dijo, hijo, no te puedo dejar un montón de cosas, si te dejo muchas maldiciones de herencia, porque David era consciente de todas las que se había mandado. Y saben que le puso la mano sobre la cabeza a Salomón y le dijo, y vendrán riquezas del sur, y vendrán riquezas de Saba. Y de Saba vendrá una de las grandes bendiciones y maldiciones que iban a gobernar la vida de ese hombre. Y David había dicho, de Saba vendrán riquezas y del sur las promociones. Y se tuvo que ver esa mujer que estaba con una enfermedad de depresión, que le ocurrió un día a esta mujer saliendo con su ejército a visitar a este hombre del que había oído hablar, que era el rey David. Y la declaración de la reina de Saba fue que iba a ver qué cosa, la inteligencia del rey Salomón. Y dijo, voy a ver si es cierto
como toda mujer insidiosa, a ver si es tan inteligente como dice que es. Ustedes saben que muchos vienen a los grupos de autoayuda y nos pasa que en los grupos de los adictos nos dicen lo mismo que acá los familiares, vamos a ver qué tan efectivos son. Y nosotros les decimos que vengan. El tema es después cómo trabajen todo lo que tienen adentro. Muchos años atrás David había profetizado sobre ese hijo. Había profetizado que iba a salir, que del sur iba a venir la bendición. Y de Saba llegaron las bendiciones a traerle las riquezas. Y yo me atrevo a decirle a la mayoría de los que están internados, porque son hijos espirituales para mí, no son hijos materiales, porque si son hijos materiales, saben que con algunos ya hubiera usado la varita, ¿no? Pero son hijos espirituales. Entonces atrevo a decirles la misma promesa que está en Isaías, que dice: vendrán tus hijos, Benito, vendrán tus hijos, vendrán tus hijos. Norma, vendrán tus hijos. Andrés, vendrán tus hijos. No porque alguien los va a venir trayendo, sino porque Él dijo: vendrán tus hijos. Y yo, dice el Señor, pondré nodrizas. ¿Qué es una nodriza? Un cuidador y una cuidadora a la manera de Dios. Entonces me atrevo a decir a todos los que están separados la promesa que le dio a Isaías cuando tuvo problemas con su hijo mayor: vendrán tus hijos y yo colocaré nodrizas que te ayudarán y no te hundirán seguramente. Él va a colocar nodrizas, Él va a colocar a la manera de Él y va a darte conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. No puede venir una criatura manipuladora, más si me comprara las zapatillas voy, si no, no voy. No va a estar regular a lo material, porque Él no juzga según lo que ven los ojos, ni lo que le vienen a contar, lo que oigan sus oídos, porque la justicia es cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de la cintura. Así te los va a traer y así va a acercar. Siempre, siempre, siempre va a haber un patrón. Y el patrón de Dios no es el patrón de los seres humanos. Porque aprendo, ¿saben por qué les decimos? Intégrense a las barcas, trabajen en los grupos. Porque en las barcas y en los grupos se trabaja conforme lo que nosotros aprendimos de Dios. Y si vos aprendés un patrón divino, ese patrón divino va a empar y va a impulsar a la vida, va a impulsar a la vida. Y cuando la luz entra, las tinieblas no pueden permanecer en la familia, no pueden permanecer en el cerebro de los hijos, no pueden permanecer lejos. Tienen que ir cada vez más lejos, cada vez más separada de todo el plan y de todo el propósito que Dios te da. Hermanos, el patrón divino es enseñar la obediencia absoluta a la palabra, a las acciones que Dios te va a ir enseñando. El patrón divino es cuando comienzo a aprender que Dios quiere de mí. Y vamos a ver siempre que el patrón divino va a tener que ver con obediencia. ¿Y saben que obediencia cambia transpiración? Cambia la transpiración en inspiración. Voy a ser inspirado por Dios. Nunca más voy a ser arrasado por las fuerzas de las tinieblas. La obediencia me va a hacer tener una mente de multiplicación y nunca de suma. La obediencia me va a hacer llevar a la multiplicación. Hermanos, en ese pasaje que les leí, la tribu de Isaacar no tenía nada. Eran 200. Eran pocos si se comparaba con el resto de las tribus. Pero ¿saben qué eran? No eran obreros del montón, eran 2 generales, en los que Dios podía delegar todo a David y David podía delegar a los que integraban la tribu de Isaacar.
Eran generales porque tenían la palabra que su jefe les había hablado. Tenían una experiencia que es la experiencia que nosotros tratamos. Que tengan la palabra y vayan acompañando de la palabra el testimonio. A la palabra vayan acompañando hechos. Entonces van a recibir negación de las cosas de Dios. Vamos a ser expertos en saber qué hacer. Cuando hay obediencia, somos expertos en saber qué hacer. Porque cuando obedezco, Dios me va a decir, mañana, tarde, noche, me va a advertir de la dificultad, del problema. Y me va a advertir de lo que sea. Ayer yo no sabía, estaba arriba y bajé para indicarles a los chicos los de la comida y están un grupo estudiando allá, otro grupo acá, y yo sentí placer en verlos. Yo sé que los agolpo de trabajo, pero acá no tiene nadie tiempo para tener una media jornada de delirio, ¿no? Porque sé que detrás de eso comienzan a resolver, comienzan a meterse en su propio ser para poder modificarlo. Nunca va a haber una palabra escasa, porque si obedezco, tengo que tener claro que Dios me va a dar todo lo que yo le pida. Y me va a hacer partícipe de todas esas promesas. ¿Saben por qué? Porque cuando amamos lo que Dios ama, hay una conexión entre ellos. Hay una conexión espíritu. Y ya ni siquiera es necesario el hablar. Porque dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Y antes que la palabra entre a su boca, Él la sabe toda. Y qué maravilloso es. Benito decía, yo lo estoy conociendo, estoy empezando a conocer. Y a veces digo, cuando viene me dice, no sabe nada, este tampoco. ¿Sabes a mí que gracias a Dios no pasó por mi iglesia? Y le digo, qué bueno, porque comienzan a hacer rollos para ser escritos correctamente. Entonces la adicción es lo más fácil curar, el de cambiar los malos hábitos, de las malas formaciones. Cuando estamos conectados con el sueño que Dios nos dio, ni las palabras empiezan a ser verdad, para empezar a ponernos de acuerdo. Cuando Dios comienza a producir fruto en la vida de una persona, gente de fruto vendrá. Si Dios comenzó a producir fruto en la vida de Víctor, Él me va a traer gente de fruto. Y capaz que me trae más loco, más drogadicto que otro, como Diego. Pero me trae gente para que la prepare y salga como el mejor de los frutos. Y de los frutos que Él ya está anunciando de otra manera. Hermanos, cuando Dios produce fruto en la vida, permite que el fruto rodee en lo que más directo está. Porque cuando cada uno de nosotros entra en un patrón divino, con el mismo patrón divino se juntará en el Espíritu con vos. ¿Saben que porque el Espíritu une, el Espíritu unifica, el Espíritu es uno soy con Él, y mi Padre es uno en mí, dice San Juan 17, y yo soy uno con el Padre. Y el que no mezquinó a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? Que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice. ¿Cómo le va a dar un lugar a ese varón, Norma, para que empiece a reposar y sus hijos puedan empezar a ser criados a la manera de Dios? Hermanos,
es algo misterioso e inexplicable muchas veces, cuando se habla de lo que es uno en las cosas de Dios. Pero la conexión divina empieza a ser en el Espíritu. Van a ver que estas cosas, el Espíritu suelta poder para que suceda. Terminó el tiempo donde en las iglesias, en donde había palabra, no pasaba nada. En días preciosos en que todo comienza a funcionar a la manera de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él soltó su espíritu. Y lo soltó de tal manera que salió en tu búsqueda, Julia, esta mañana. Salió en tu búsqueda, Norma, esta mañana. Salió en tu búsqueda en esta mañana para pedirte y preguntarte: ¿qué estás haciendo, hija? ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Por qué te demoraste en venir? Lo que pasa que para poder integrarnos y poder entender que el Espíritu es uno, el primero que debe ser desalojado es el espíritu de aislamiento. Porque a veces creemos que son demonios, y es el aislamiento de nuestra alma herida. A veces creemos que son demonios y fuimos maltratados y lastimados y nos encerramos detrás de una caparazón de dureza. O capaz que porque no nos instruyeron a tiempo. Pónganse de pie. Señor, ¿cuánto tiempo demoré en llegar a tu presencia? ¿Cuánto tiempo usé mal los dones que me habías dado? ¿Cuánto tiempo administré mal las riquezas que me habías dado? Señor, ¿cuánto tiempo me encerré detrás de una caparazón creyendo que iba a ser lo mejor? Iba a ser mejor no hablar de los dolores que había vivido. Iba a ser mejor entrar a un mundo de un montón de cosas que me iban a lastimar. Me hicieron aislar, Señor, sin mostrar que la solución estaba en vos. Porque me hicieron aislar de tu presencia, papá. Capaz que porque fui muy reprimida en la infancia. Capaz que porque fui muy tímido o muy tímida. Entonces no supe adecuadamente llevar todo esto. Quiero esta mañana llevar esta herida de tantos años, llevarla y romper tu aislamiento, porque cuando yo rompo el aislamiento, empiezo a entrar en tu presencia. Y ya no estoy más solo, sino soy uno en ti, Señor. Empiezo a ser una con vos. Y empiezo a sentir, papito, que vos me das respuesta. Empiezo a sentir, papá, como decía el apóstol. Y el Espíritu clama a una, dice. Y clama, el Espíritu clama con gemidos indecibles. ¿Cuántas veces, cuántos días en esta semana estuve preparando lo que iba a hacer con mis hijitos en este fin de semana? ¿Cuántas cosas, Señor? Yo te pido, vos a todo. Vos conocés todo. ¿Quién interfirió? ¿Quién intervino? Pero, Señor, yo sé que vas a colocar, como colocaste, generales en la tribu de Isaacar. Señor, vas a colocar ayos y nodrizas. Señor, parece tan loca la palabra de Isaías, que ibas a colocar ayos y nodrizas hasta que nosotros crezcamos, hasta que hagamos árboles firmes alrededor de lo que amamos, Señor, y nos vas a capacitar para poder amar como vos querés que amemos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por estar juntos. Gracias por la vida. Gracias, papito,
Gracias papá, gracias papá, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por el dolor que hoy queremos jurar y sacarlo de nosotros para decir, necesitamos aprender a determinar, aún en los momentos de dolor, aún en las circunstancias que nos haya tocado vivir. Porque dice tu palabra, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación o toda la angustia que nos generaron estas personas alrededor. Señor, ¿quién puede separarnos de tu amor? Dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni potestades, ni los poderes podrán separarnos del amor de Dios. Esto es Jesús. Y en esta mañana, Señor, queremos sacar ese dolor, llevarlo y correr a tu presencia y saber que en vos está la vida. Cuando la vida se hace presente, no queda lugar para la muerte. Por tanto, muerte, tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el poder de la vida es la resurrección. El poder de la vida es la resurrección. El poder de la vida es que reconozcamos que tú eres el que gobierna y tú nos das la autoridad que una vez la entregamos porque nos había explicado y la habíamos entregado erróneamente. Señor, en esta mañana dice, y vendrá David con sus 1000, vendrá también David con sus 10.000, dice el Salmo. Señor, podemos sentir la presencia de los millares y de los millones, que hoy te dice, hazte a un lado y deja pasar. Hacete a un lado y déjalo entrar a Él. Hacete a un lado y comenzá a permitirle que Él trabaje en tu vida y en los tuyos a la manera de Él. Porque Él trae la paz. No lo resuelvas a tu manera, resolvélo a la manera de Él. Porque Él es el autor, el dador de la vida. Y Él trae lo mejor para entregarte esta mañana, que tiene que ver con el mensaje de la vida. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. La victoria. Adelante, Norma, el impulso te lo da Jesús. Adelante, Patri, el impulso te lo da Jesús. Adelante, hija, adelante, Julieta. El impulso lo comienza a dar Jesús. Porque ¿quién nos podrá separar? Ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni lo que está por venir, dice, podrá separarnos del amor de Él. Y en esta mañana solamente que te dejes envolver, que te dejes envolver y que te dejes llevar a su presencia y saber que en Él está la vida, en Él está la solución. Simplemente que te corras y le permitas ocupar el lugar por medio de aquel que nos amó, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los que necesiten oración, que vamos a ministrar. Hola, ¿qué tal? Venía a contarte que acá por Multimedios Galá, los domingos de 9 a 10 de la mañana, tenemos un programa dedicado exclusivamente a la palabra de Dios, que se llama Cuando ya sepas el Señor. ¿Quiénes son los que van a